A ver, si pensamos en espías, seguro se nos vienen a la cabeza las películas, el glamour, los autos de lujo, ¿no? Pero la realidad es otra cosa. Es mucho más oscura y lo que está en juego puede cambiar la historia para siempre. Hoy no vamos a hablar de los espías que atraparon, no. Vamos a hablar de los fantasmas, de esos que movieron los hilos del mundo y luego se desvanecieron. Y es que el arte de engañar es viejísimo, tan antiguo como la guerra misma. Ya lo decía Sun Tzu hace siglos, la información es el poder supremo. Un solo agente en el lugar indicado y en el momento justo puede ser más destructivo que todo un ejército. Puede derrumbar imperios desde adentro, sin disparar ni una sola bala. La historia siempre recuerda a los espías que capturaron, a los traidores que ejecutaron, pero ¿y los que ganaron? Los que cumplieron su misión a la perfección y se convirtieron en leyendas, en susurros en los pasillos del poder. Bueno, prepárense, porque estamos a punto de abrir los archivos clasificados para revelar el top 5 de los espías más brillantes que simplemente se salieron con la suya. Es hora de abrir los expedientes. Nuestra cuenta regresiva arranca con dos verdaderos maestros del camuflaje. Agentes que no se escondían en callejones oscuros, sino que operaban a plena luz del día, moviendo los hilos desde el mismísimo corazón del sistema que juraron destruir. En el puesto número 5 tenemos a un hombre que se suponía que debía cuidar los secretos más grandes de Estados Unidos. Pero su lealtad, bueno, esa estaba a miles de kilómetros de distancia, en el Kremlin. Su nombre, William Weissman, el fantasma de la burocracia. Miren, el daño que hizo Weissman fue brutal. Imaginen que el programa Venona era como tener un micrófono pegado a la pared del Kremlin. Bueno, con una sola filtración, Weissman no solo apagó ese micrófono, sino que construyó un muro de silencio a su alrededor. Dejó a la inteligencia estadounidense ciega y sorda justo antes de que estallara la guerra de Corea. Una traición que sin duda costó vidas. Y aquí viene lo más increíble de todo. El FBI lo sabía, sabían que era él, tenían al traidor en sus manos, pero no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque el secreto que había revelado era tan, pero tan importante, que llevarlo a juicio habría sido como detonar una bomba en su propio cuartel. Para proteger el secreto, tuvieron que dejar ir al espía. Weissman, después de cambiar la historia, se retiró a vender seguros. Murió siendo un hombre libre. Una locura. Ahora, del silencio de una oficina, pasamos al ruido de las cámaras y las imprentas. Nuestro siguiente espía no se escondía en la oscuridad, sino todo lo contrario, estaba bajo los reflectores de la prensa mundial. Un hombre que escribía la historia en primera plana, mientras en secreto redactaba un capítulo muy oscuro. Pham Son Anh era la estrella de la revista Time en Vietnam. Imagínense, cenaba con generales, entrevistaba embajadores, tenía acceso total al alto mando estadounidense. Pero cada noche, este tipo se quitaba la máscara de periodista y con tinta invisible escribía el verdadero titular. Los planes secretos de Estados Unidos iban directos al Vietcong. Lo mejor es que cuando la guerra terminó, ni siquiera tuvo que escapar. Él ya estaba en casa. Ok, ya vimos a los que observan, a los que informan desde lejos. Pero ahora subimos de nivel. Entramos al terreno de los que no solo reportan la historia, sino que la escriben con sus propias manos, con una audacia que roza la locura. En el puesto número 3, una mujer que fue un arma letal para los británicos y la peor pesadilla de los nazis, Christina Skarbek, aunque sus enemigos la conocían como Christine Granville. Su valentía era legendaria, pero una de sus misiones la convirtió en un mito. Piénsenlo por un momento. Tus compañeros van a ser ejecutados al amanecer. No hay tiempo para planear un rescate. ¿Qué harías? Bueno, Skarbek no dudó, se puso su mejor vestido, entró directamente al nido de la Gestapo y pidió hablar con el comandante. Con una sangre fría increíble le dijo: «Soy una espía británica. Y si a mis hombres les tocan un solo pelo, la venganza de los aliados caerá sobre usted y su familia». Y para rematar, le ofreció una fortuna. El nazi, entre el terror y la codicia, cedió. Skarbek sacó a sus hombres de ahí caminando, como si nada. Impresionante. Y ahora pasamos de las hazañas de valor individual a un espía que no solo robó documentos, sino que se llevó el secreto más destructivo de toda la humanidad, cambiando el equilibrio del poder mundial para siempre. La historia de George Kowal parece sacada de una película de Hollywood. Nació en Iowa, pero se crió en la Unión Soviética. Fue entrenado por la inteligencia militar y lo mandaron de vuelta a Estados Unidos como un agente dormido. Y por un giro del destino, lo reclutaron para el ejército estadounidense. Y su mente brillante lo llevó, sin que nadie lo sospechara, al corazón del proyecto Manhattan, un agente soviético ayudando a construir la bomba atómica para Estados Unidos.
de no creer. Su puesto oficial era físico sanitario, un hombre que suena aburridísimo, pero que en realidad le dio las llaves del reino. Su trabajo era, supuestamente, proteger a los científicos de la radiación, lo que le permitía pasearse por todas partes, por cada laboratorio secreto, absorbiendo cada detalle sobre cómo producir plutonio, polonio, el detonador. Le sirvió la bomba atómica a Moscú en bandeja de plata. Y cuando sintió que las cosas se ponían feas, simplemente se esfumó. El FBI ni siquiera sabía que había existido. Bueno, hemos visto traidores, héroes, fantasmas, espías que robaron secretos de guerra y hasta secretos atómicos. Pero, ¿quién se queda con el primer puesto? ¿Quién es el espía definitivo? El número 1 no es solo un agente, es un ícono, el hombre que inspiró a la leyenda. Señoras y señores, les presento al hombre que fue la inspiración, el molde, el alma del espía más famoso de la historia del cine. Conozcan a Dusan Popov, el auténtico y verdadero James Bond. Miren esta comparación, es increíble. Popov era un playboy serbio que trabajaba como agente doble para los británicos. Su única brújula moral era su odio a los nazis. Vivía rodeado de casinos de lujo, mujeres espectaculares y autos deportivos, usando esa vida de excesos como su coartada perfecta para engañar al Tercer Reich. Pues resulta que Ian Fleming, el creador de Bond, trabajaba para la inteligencia británica en esa época. Lo vio en acción y quedó tan fascinado que años después, bueno, el resto es historia. Pero Popov no era solo fiestas y glamour para nada. Su trabajo en la Operación Fortitude fue una obra maestra del engaño. Convenció a Hitler de que el desembarco del día D iba a ser en Calais, no en Normandía. Gracias a su desinformación, más de 100.000 soldados alemanes y divisiones enteras de tanques se quedaron esperando en el lugar equivocado mientras los aliados cambiaban el curso de la guerra. Y claro, nunca lo atraparon. Al terminar esta lista, hay una pregunta que queda en el aire. ¿Cómo lo lograron? O sea, ¿cuál es el secreto para ser un fantasma, para mover los hilos de la historia y simplemente desaparecer sin dejar rastro? El éxito de estos maestros del engaño se apoya en 4 pilares fundamentales. 1. Usaron la burocracia del enemigo a su favor, como un laberinto para perderse. 2. Sus identidades falsas no eran disfraces, eran una segunda piel. 3. Su audacia era tan, pero tan extrema, que paralizaba a sus enemigos. Y sobre todo, 4. Jugaron a largo plazo, con una paciencia infinita, esperando el momento exacto para dar el golpe final. Estos 5 cambiaron el mundo y se salieron con la suya. Y sus historias, que apenas ahora salen a la luz, nos obligan a preguntarnos, si ellos son los que hemos descubierto, ¿cuántos más hay ahí fuera? ¿Cuántos fantasmas siguen caminando entre nosotros con sus nombres y sus hazañas ocultos para siempre en el gran teatro de sombras de la historia? La respuesta, muy probablemente, es un secreto que jamás conoceremos.